Hemos visto incendios, sabotajes y muchas más cosas, acciones peligrosas realizadas con una temeridad cada vez mayor, afirmó Ken McCallum, jefe del MI5, el organismo británico encargado de la seguridad interior y la contrainteligencia, en una inusual puesta al día informativa sobre la amenaza que representan Rusia y el GRU, su servicio de inteligencia militar. El GRU, en particular, está embarcado en una continuada campaña para generar caos en las calles británicas y europeas, declaró el 8 de octubre. La guerra de Rusia en Ucrania ha ido acompañada de un incremento de la agresión, la subversión y la injerencia en muchos otros lugares. En especial, el sabotaje ruso en Europa ha crecido de forma espectacular. El nivel de riesgo ha cambiado, señaló en septiembre el vicealmirante Nils Andreas Stensones, jefe del Servicio de Inteligencia noruego. Ahora vemos actos de sabotaje en Europa. Sir Richard Moore, jefe del MI6, el Servicio Británico de Inteligencia Exterior, lo expresó de forma más contundente: los servicios de inteligencia rusos se han vuelto un poco salvajes, la verdad. Los mercenarios del Kremlin han expulsado a rivales occidentales de varios estados africanos. Sus piratas informáticos han intentado, según los servicios de seguridad de Polonia, paralizar el país en los ámbitos político, militar y económico. Sus propagandistas han difundido desinformación por todo el mundo. Sus fuerzas armadas quieren poner un arma nuclear en órbita. La política exterior rusa lleva mucho tiempo chapoteando en el caos. Ahora parece querer ir más allá. Repasemos la temporada de sabotajes. En abril, Alemania detuvo a 2 ciudadanos germano-rusos sospechosos de planear atentados contra instalaciones militares estadounidenses y otros objetivos en nombre del GRU. Ese mismo mes, Polonia detuvo a un hombre que se disponía a pasar al GRU información sobre el aeropuerto de Rzeszów, un punto de envío de armas a Ucrania. Y Gran Bretaña presentó cargos contra varios hombres por provocar en Londres un incendio contra una empresa de logística de propiedad ucraniana. Se los acusó de ayudar al grupo Wagner, un cuerpo de mercenarios ahora bajo el control del GRU. En junio, Francia detuvo a un ciudadano ruso-ucraniano que resultó herido mientras intentaba fabricar una bomba en la habitación de un hotel parisino. En julio se supo que Rusia había planeado asesinar a Armin Paperger, director de Rheinmetall, la mayor empresa armamentística alemana. El 9 de septiembre, el tráfico aéreo del aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, se interrumpió durante más de 2 horas tras la detección de drones sobrevolando las pistas. Sospechamos que fue un acto deliberado, declaró un portavoz de la policía. Las autoridades estadounidenses advierten de que buques rusos están realizando reconocimientos de los cables submarinos. Incluso en los lugares donde Rusia no ha recurrido a la violencia, ha tratado de atizar las tensiones de otras maneras. Los estados bálticos han detenido a varias personas por lo que afirman ser provocaciones patrocinadas por Rusia. Según los servicios de inteligencia franceses, Rusia fue responsable de la aparición en junio de ataúdes cubiertos con la bandera francesa y el mensaje: soldados franceses de Ucrania, junto a la Torre Eiffel. Muchas de esas acciones tienen como objetivo fomentar la oposición a la ayuda a Ucrania. Sin embargo, otras solo pretenden agrandar todo tipo de divisiones sociales, aunque tengan poca o ninguna relación con la guerra. Francia afirma que Rusia también estuvo detrás las 250 estrellas de David pintadas en los muros de París en noviembre, un esfuerzo por azuzar un antisemitismo que ha aumentado desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás. Gran parte de la actividad de Rusia ha sido virtual. En abril, unos piratas informáticos vinculados al GRU parecen haber manipulado los sistemas de control de una serie de plantas depuradoras de agua en Estados Unidos y Polonia. En septiembre, Estados Unidos, Gran Bretaña, Ucrania y varios países más publicaron detalles de ciberataques lanzados por la Unidad 29155 del GRU, un grupo conocido sus asesinatos en Europa. Entre ellos, el intento fallido de envenenar al antiguo oficial de inteligencia ruso Sergei Skripal. Según Estados Unidos y sus aliados, los esfuerzos cibernéticos del GRU, en curso al menos desde 2020, no solo han tenido como objetivo el espionaje, sino también el daño reputacional, mediante el robo y la filtración de información, así como el sabotaje sistemático, mediante la destrucción de datos. Más allá de Europa, los oficiales del GRU han actuado en Yemen junto a los hutíes, un grupo rebelde que ha atacado barcos en el Mar Rojo, aparentemente en solidaridad con los palestinos.
Según declaraciones a la CNN de algunos funcionarios estadounidenses, el enfado ante el envío de misiles de largo alcance a Ucrania por parte de Estados Unidos estuvo a punto de hacer que Rusia suministrara armas a los hutíes en julio, pero el país dio marcha atrás en el último momento tras la fuerte oposición de Arabia Saudí. El hecho de que Vladimir Putin estuviera dispuesto a enemistarse con Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de ese reino y a quien ha cortejado durante años, constituye un indicio de hasta qué punto la guerra ha canibalizado toda la política exterior rusa. Lo que intenta Putin es golpearnos por todas partes, sostiene Fiona Hill, que ha trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hill compara la estrategia rusa con la película ganadora de un Oscar Todo a la vez en todas partes. En África, por ejemplo, Rusia ha utilizado mercenarios para desbancar la influencia francesa y estadounidense tras los golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger. En abril, llegaron a Níger unos 100 asesores del Africa Corps, sucesor del grupo Wagner. Estados Unidos se ha visto obligado a cerrar su valiosa última base en el país. En Estados Unidos, la injerencia de Rusia adopta un cariz muy diferente. En mayo, Avril Haines, directora de la Inteligencia Nacional, calificó a Rusia como la amenaza extranjera más activa para nuestras elecciones, por encima de China o Irán. No se trata solo de intentar influir en la política estadounidense sobre Ucrania. Lo más probable es que Moscú vea esas operaciones como un medio para desarticular a Estados Unidos en tanto que principal adversario percibido, añadió, y permitir a Rusia promocionarse como una gran potencia. En julio, los servicios de inteligencia estadounidenses afirmaron que estaban empezando a ver a Rusia dirigirse a grupos demográficos específicos de votantes, promover narrativas divisivas y descalificar a políticos concretos. Esos esfuerzos suelen ser burdos e ineficaces. Sin embargo, son prolíficos, intensos y a veces innovadores. En septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a 2 empleados de Russia Today, un medio de comunicación controlado por el Kremlin que difunde regularmente temas rusos y absurdas teorías conspirativas, de pagar $10 millones a una compañía de contenidos en línea de Tennessee cuyo nombre no mencionó. La empresa, que se cree que es Tenet Media, publicó casi 2.000 vídeos en TikTok, Instagram, X y YouTube. Los influencers políticos pagados por la compañía negaron haber actuado mal y afirmaron ser víctimas del entramado. El Departamento de Justicia también se incautó de 32 dominios de Internet controlados por el Kremlin y diseñados para imitar sitios de noticias legítimos. Además, los propagandistas rusos están experimentando con la tecnología. Copycop, una red de sitios web, tomó artículos de noticias legítimos y los reescribió usando ChatGPT, un modelo de IA. Más de 90 artículos franceses fueron modificados con la indicación, reescribe este artículo adoptando una postura conservadora contra las políticas liberales del gobierno de Macron en favor de los ciudadanos franceses de clase trabajadora. Otro artículo reescrito incluía pruebas de sus instrucciones. Este artículo resalta el tono cínico hacia el gobierno de Estados Unidos, la OTAN y los políticos estadounidenses. Las campañas rusas de desinformación no son ninguna novedad, reconoce Sergei Radchenko, historiador de la política exterior rusa, quien recuerda episodios como el Plan Tanaka, una supuesta falsificación soviética utilizada para desacreditar a Japón en 1927. Tampoco lo son los asesinatos ni las guerras por delegación. Las tropas soviéticas ya combatían en Yemen, disfrazadas de egipcias, a principios de la década de 1960, señala Radchenko. Los predecesores y los sucesores del KGB han asesinado a muchas personas en el extranjero, desde León Trotsky hasta el antiguo espía Alexander Litvinenko. La injerencia rusa pretende presionar a la OTAN sin provocar una guerra. Nosotros también tenemos líneas rojas, dice Hill, y Putin intenta tantearlas. Ahora bien, si de verdad lo mueve un espíritu revolucionario y está convencido de que Occidente es un edificio podrido, está claro que se cruzarán más líneas en los meses y años venideros.